Por sus frutos los conoceráis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las ardas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos. Los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceráis. Mateo 7:15. Muy tranquila la Biblia. Muy Arrancamos este episodio con un extracto de la Biblia. Tengo en mis manos, para quienes nos verán por YouTube, lo van a poder estar viendo. Esta es mi Biblia, pero no es la Biblia que hizo Jesús. Ni siquiera la hizo Jesús, pobrecito. Así arranca el libro del psiquiatra Hugo Marietán, llamado Curso sobre Psicopatía. Mira. Así que sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio de Nos Hacemos Cargo. Y en este episodio vamos a hablar de la psicopatía. Bien, ¿por dónde arrancamos? Claro, excelente pregunta. Primero, para mí es re importante distinguir realmente a qué nos referimos cuando hablas de psicopatía. Bien. Porque siento que estamos cerrándole. Como que siempre, de cualquier cosa, una persona es un psicópata y no creo que sea tan así. O sí. O sí. Sí, porque estamos llenos. Bien, la psicopatía es una estructura. En realidad la estructura es la perversión, ¿no? Hay 3 tipos de estructuras planteadas por la psiquiatría milenaria, por supuesto, Freud. Y lo que Freud plantea un poco, y la psiquiatría después acompaña, es que hay 3 tipos de estructuras mentales. La neurosis, que son los mal llamados, por así decirlo, para que se entienda rasgos generales, las personas normales, entre millones de comillas. Después tenemos la psicosis, que es todo lo que tenga que ver con la psicosis, y después tenemos la perversión. Bien. Esas son las 3 estructuras mentales. En los últimos tiempos también se intentó agregar a esas 3 la estructura border o la personalidad límite, pero hay muchas personas que prefieren como dejarla ahí y no llamarla una estructura, por así decirlo. Entonces la psicopatía forma parte de la estructura perversa. Bien, bueno, eso te iba a preguntar, porque hay una que dice lo de los psicóticos, y eso no es lo mismo. No, es re frecuente, pero por la palabra a veces se confunde psicopatía con psicosis. Nada tienen que ver. Los pobres locos, mis amados locos, no tienen que ver con la perversión ni con la psicopatía bajo ningún aspecto. La psicosis tiene que ver con la locura, entre millones de comillas de vuelta, y la psicopatía tiene que ver con ser una caca de persona. Ok. Ahora vamos a ver por qué. Pero no, eso está buenísimo, Flor. Diferenciar la psicosis de la psicopatía. No tienen nada que ver, no se tocan. Se tocan. Listo. A ver, una de las preguntas que más se hace las personas cuando hablo de psicopatía es cómo se forma. Sí. ¿De dónde nace la psicopatía? ¿Cómo se crea? ¿Nace o se hace? Sí, exacto. Esa es la pregunta como que le viene, ¿no? La ciencia no se ha pronunciado de forma 100% científica en cuanto a los orígenes de ninguna patología y de ninguna estructura. Por eso siempre que hablamos de patología o de estructura estamos hablando de multifactores. No es uno solo. La psicopatía, voy a arrancar a decir que no es una enfermedad. Hay muchísima gente que cuando ve a un asesino, ay no, pero es un enfermo. No es una enfermedad. La psicopatía no lo es. Las personas que tienen psicopatía no están enfermos. No es una enfermedad. ¿Y qué es? Es un rasgo de personalidad y una estructura que no es una enfermedad. Por lo tanto, también aclarar, en consecuencia, que no es una enfermedad, a que no tiene tratamiento. No tiene cura la psicopatía. Todos los demás trastornos o los demás rasgos de personalidad pueden ser tratadas con medicación, pueden ser tratadas a través de la psicología. Hay muchos trastornos que son para toda la vida y no tienen cura, pero que pueden estar, digamos, como contenidas por medicación, por tratamiento, etcétera, etcétera. La psicopatía es una que no. ¡Qué temón! Y por eso mismo, la ciencia no se puede pronunciar mucho acerca de la psicopatía, porque realmente no está muy estudiada la psicopatía. Tenemos muy pocos avances a nivel científico con respecto a la psicopatía, porque aparte tenemos que tener en cuenta el factor humano, que es que los profesionales y las profesionales no tienen ganas de estar cerca de esta gente. Claro. Estudiándolas. No es agradable. O sea, no es agradable tener, por ejemplo, no sé,
un hombre que violó a su hija de 3 años y vos tenés que hacerle un estudio. Y es como, tengo ganas de ahogarte. A la hoguera, Tengo chau. ganas de ahogarte al mismo tiempo, ¿entendés? Como raro. Entonces, en este sentido, cómo se forma, cómo se crea la psicopatía, en cuanto a la ciencia, no está estipulado que nadie nace con psicopatía ni que se crea al 100%. En lo personal, yo siempre digo lo mismo frente a cualquier patología, frente a cualquier trastorno, siempre digo que en lo personal no considero que ningún ser humano venga con una característica ya dada de personalidad. No creo en lo más absoluto que ningún bebé nazca con psicopatía, ni con ningún otro trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, ninguno de ellos. Yo creo que es el ambiente quien crea monstruos. Que lo que me parece muy loco de esto es que también creo que fue en el capítulo de la culpa, hablábamos de que los psicópatas, o sea, hay una parte del cerebro que literalmente no se les enciende cuando les hacen un scan. Exactamente. O sea, es como que se empiezan a fusionar la biología con algo que misterioso. Sí. Yo cuando abrí cajitas de preguntas en Instagram con respecto a la psicopatía, no podían creer, me decían como, ¿cómo que una tomografía te puede decir que una persona es psicopática? Son una serie de estudios, por supuesto, no es solamente una tomografía, porque esa persona, por más de que no le aparezcan imágenes de culpa o lo que está en el cerebro, puede estar teniendo otra problemática, ¿no? Pero en general son un conjunto de evaluaciones que se hace, la tomografía es una de ellas, y las luces, por así decirlo, que se tienen que prender en lo neuronal, en el sistema neuronal del cerebro, no se prenden. Lo que sí tienen los psicópatas, esto sí está estudiado, es que la infancia de los psicópatas tienen 2 características posibles, fundamentales, que es una infancia con muchísima sobreprotección por parte de la figura materna, o todo lo contrario, un completo abandono de ese niño o esa niña. Y la de sobreprotección, en realidad, ¿cómo podría pasar? O sea, como que la segunda me parece mucho más obvia, pero la primera, digo, te puede parecer jede, pero de ahí a que el pibe salga psicópata. Es que en realidad la sobreprotección tiene que ver con, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es una temática realmente muy difícil de explicar. Yo estuve toda la mañana estudiando la temática para tratar de explicarla lo mejor que me salga. Obviamente no sé si va a entrar todo en este capítulo, así que haremos lo mejor que podamos, pero cuando vos tenés una mamá que sobreprotege, una mamá, figura materna siempre hablando, ¿no? Puede cumplir el rol cualquiera, eso ya lo sabemos. No tiene que ser una mamá biológica ni una mujer, ni siquiera, puede ser cualquiera. Cuando tenemos una figura materna que sobreprotege, hay algo de la sobreprotección que a mí me gusta. Hay un ejemplo que yo siempre pongo con respecto a la sobreprotección, porque hay muchas familias, hay muchas mujeres sobre todo, que no lo entienden. ¿Cómo una sobreprotección puede llevar a algo tan grave? Claro. Y hay un ejemplo que es muy fácil, que lo van a entender seguro, que es el siguiente. Si vos tenés una planta y a esa planta no le das agua suficiente, esa planta se muere. Sí. Si vos a esa planta la llenás de agua, esa planta se muere. Ninguno de los 2 extremos son buenos. Con el psiquismo pasa exactamente lo mismo. ¿Y cuál sería un ejemplo de sobreprotección en la infancia? Ponerle, no sé, que no te dejen experimentar cosas nuevas, que no te dejen ir a juntarte con tus compañeritos, como que no, te vas a electrocutar, te vas a ahogar, te vas a morir. Sí, pero tiene que ser como un conjunto consecutivo. No es que tu mamá te dijo que no porque a los 10 años le pediste ir a una matiné y tu mamá te dijo que no y sos un psicópata. No, claramente no. La sobreprotección infantil se da desde el minuto en el que esa gestante, si después continúa ella misma con el embarazo o quien cumple el rol materno, desde el minuto que lo tiene o se entera, arranca la sobreprotección. Ok. Entonces, el niño tiene indudablemente que protegerse de esa madre, esa figura materna completamente avasallante sobre él, porque eso es muy temido. Vos imaginate tener una figura materna que está completamente, o sea, que su deseo y su mundo gira en torno a vos y exclusivamente a vos. Me ahogo. Bueno, te ahogás, exacto. Hemos sido varios y varias las personas que hemos nacido con madres con estas características. El tema son las salidas. Hay personas que tienen salidas neuróticas frente a esto, hay personas que tienen salidas psicóticas frente a esto y hay personas que tienen salidas perversas frente a esto. Los niños, frente a ese avasallamiento de la figura materna, se tienen que proteger. Tienen que proteger lo que Winnicott llama el verdadero self, que es el núcleo de personalidad que tiene cada uno y cada una. Porque si no, corro el riesgo de que mamá me devore, que mamá me coma. Y ahí es donde ellos, por ejemplo, bueno, apagan la culpa, ponele. En realidad lo que sucede en el caso de la psicopatía es una máscara.
El psicópata siempre tiene puesta una máscara. Va cambiando, depende del entorno. Es bastante camaleónico el psicópata. Entonces el niño empieza a darse cuenta, el niño, más adolescente igual, no hay niños pequeños, realmente pequeños con psicopatía, eso no existe por el momento. Por el momento. Igual, ahora vamos a ir contando algunos casos que sí, que hay psicopatía y maldad en niños realmente muy pequeños, pero entonces una de las características de la psicopatía es la máscara. Los psicópatas tienen una máscara, se la tenían que poner. Claro. Porque si no, eso implicaba que los demás vean su verdadero self, como diría Winnicott. Eso no podía pasar, porque si yo te muestro mi verdadero self, lo vas a destruir. Frente a ese tipo de madre, frente a ese tipo de persona, yo corro riesgo de que vos me destruyas. Yo no te voy a dejar que vos me destruyas. Entonces se ponen una máscara. Bien. Esa máscara tiene ciertas características. En realidad, todas las personas, más o menos, nos hemos puesto o no ciertas máscaras para justamente cuidar el verdadero self. Lo que pasa es que la máscara del psicópata es un poco polémica. Claro, o sea, creo que vos el otro día me habías dicho algo así como que en algún punto nosotros nunca somos nuestro verdadero yo o adelante de otra gente. Imposible, siempre estamos como cambiando, mostrando ciertas cosas y ocultando otras. Sí, por eso también es verdad que todos y todas tenemos rasgos psicopáticos. Ah, ya. Todos y todas somos camaleónicas en frente a diferentes entornos. Yo estoy segura de que vos no sos la misma Florencia en tu trabajo, en pedo con tus amigas, con un chico en la primera cita. Entonces, ¿eso determina que sos una psicópata porque tenés varias caras? No, en lo más absoluto. Espero que no. También es verdad que para poder diagnosticar, siempre acuérdense que no es solamente un factor el que a vos te hace ser un psicópata o tener TOC o tener ansiedad. Son muchos grupos de factores y un profesional de salud mental que por supuesto tiene que diagnosticar eso. Pero en cuanto a la máscara que se ponen los psicópatas, tienen características muy marcadas esa máscara. ¿Cómo cuáles? O sea, esto sería como cómo identificar a una persona psicópata. Yo a lo largo de todo el episodio me van a escuchar la mayoría de las veces diciendo el psicópata en masculino, porque está completamente comprobado que es muchísimo mayor la estadística a nivel varón, que son psicópatas, que a nivel mujer, que son psicópatas. Tengo que meter acá la pregunta. ¿Hay alguna razón por la que creen que pasa esto? No por el momento. Okay. No por el momento. Y en realidad todo lo que hay sobre psicopatía, excepto algunas cuestiones que vamos a estar hablando en este episodio, todo lo demás son más hipótesis que a ciencia cierta, digamos. Okay. ¿Cómo identificar a un psicópata y sus características? La primera es la falta de culpa, la falta de moral, la falta de remordimiento y la falta de empatía. Bien. Todo eso en su conjunto es psicopático. Egocentrismo. Todo psicópata trabaja siempre para sí mismo. Si da algo, es para poder manipular o esperar recuperar esa inversión en el futuro. O sea, para el psicópata sos una inversión, aparte de objeto, por supuesto. Sobrevaloración. Hipervaloran su potencial. Ellos son Dios. Ah, ok. ¿Qué ibas a preguntar? No, iba a preguntar un poco eso. ¿Cómo te das cuenta de que una persona se está sobrevalorando? O sea, más allá de lo obvio que puede ser no, soy re genia, soy re capa. Es un conjunto en el discurso. El psicópata no solamente te va a decir yo soy lo mejor del mundo. No termina ahí su discurso. Te vas a dar cuenta que aparte él nunca tiene la culpa de nada. Él nunca hacerse cargo, bueno. No, pero anda a buscarla. Claro. Chicos, Lodaki anda a buscarla. Son un conjunto de características, por eso. O sea, una persona que te dice, ay, yo me creo lo mejor, ¿es un psicópata? No, pero quizás no es un psicópata. Quizás, nada, dime lo que alardeas, te diré lo que careces. Que el psicópata también tiene mucho de eso. También por eso necesita ponerse la máscara de la psicopatía. Necesita creer eso que en realidad no es. Claro. O sea, internamente, el psicópata, muy internamente, muy lejos, cree que es una caca. Cree que no es valorado. Cree que no es nada, que es un nada. Sí. Por eso necesita, o sea, la frase que yo siempre digo de dime lo que alardeas, te diré lo que careces, es el psicópata, nato. Pero la cara verdadera del psicópata, no la falsa. Por eso necesitan hacer todo lo que hacen. Sobrevaloración, hipervalorar su potencial. Empatía utilitaria. Tienen una habilidad especial para captar la necesidad del otro. Vos decís, ay no, pero yo salí con un psicópata, pero no sé si es psicópata, porque en realidad él sí tenía empatía.
No, mamita, no, Mabel, no es que tenía empatía. Te hizo creer que tenía empatía porque eso a vos te servía. Claro. Y a él le sirve lo que a vos te sirve, porque necesita crear una especie de empatía justamente para llegar a su objetivo. Pero no es que la tenga realmente, no la tiene, no está. Qué difícil todo. Manipulación, característica, pero infaltable, seducción. Son grandes seductores. Grandes seductores. Y la seducción no tiene que ver en cuanto a lo hegemónico del físico. Por ejemplo, esto de la seducción con respecto al gigoló. ¿Viste el famoso gigoló argentino? Sí, no, algo totalmente inexplicado por la ciencia. Bueno, es que en realidad está completamente explicado por la ciencia. Vos le ves la cara al chabón y decís, no, pero las víctimas de este pibe son pelotudas. Pero es que, ¿entendés que le pagaban? Bueno, por eso, y vos decís, mal. pero ¿en qué momento esa cara logró convencer a mujeres de mantenerlo? Y ahí está el chabón. Convenció a más de una, no a una, convenció a muchísimas mujeres. Y vos decís, ¿pero cómo con esa cara? Ser, bueno, sí. seducción. Entonces, la seducción del psicópata no tiene nada que ver con cuanto a los rasgos hegemónicos que pueda llegar a tener una persona. Son completamente seductores, pero completamente seductores. Actuación, bueno. Claro, sí, la máscara. Coerción. La coerción significa relación unidireccional entre el psicópata y el otro, donde intervienen presiones instrumentales físicas o psíquicas que le impiden optar a la víctima. Es decir, la coerción tiene que ver con, para que se den una idea, esto pasa mucho en las sectas. Claro. Por eso se dice que las sectas son instituciones coercivas. La coerción tiene que ver con eso, donde la víctima piensa que tiene opción. Viste, la secta te dice, no, acá vos puedes entrar y salir cuando vos quieras. Minga. Hacen todo un laburo de hormiga para que vos sientas que de ahí no vas a poder salir nunca. Pero la puerta la tenés abierta. Claro, y es verdad, claro, la puerta está abierta. Sí. No es que te engañan, la puerta está abierta. Anda. Bueno, hace poco leí un libro que, mala leche, no me lo estoy acordando ahora, pero narra en primera persona el caso de una chica que fue secuestrada por un hombre durante muchísimos años y llega un punto en el que efectivamente ella no estaba presa. Podía salir de la casa, de hecho hubo un par de situaciones en las que salió y sí, no se animaba a decir nada porque él le había dicho que iba a matar a la mamá, que no sé, que iba a caer una maldición sobre ellos. Y aunque no hayan todas esas amenazas, también el psicópata te hace creer que no hay mejor, ahora vamos a ver cómo actúa, no hay mejor lugar que ahí con él. Entonces a vos no te dan ganas de irte tampoco. Eso es la coerción. Hacerle creer a la víctima que tiene opción cuando en realidad no tiene ninguna opción. No sos bueno, mamita. No es tipo, ay, qué generoso. No, no está ahí. Parasitismo. Utilización del otro como medio de supervivencia. Puse de ejemplo el video de la chica de Martín Sirio que contaba que el chabón se le instaló durante meses en su departamento. Bueno, el parasitismo es otra característica o no del psicópata. Insensibilidad. Escasa o nula repercusión emocional ante el daño causado al otro. Permanece indiferente ante el dolor ajeno. Hace un acting de que sí. No le importó nada. Que igual eso, o sea, sería muy difícil verlo a simple vista. Sí, porque el acting te lo hacen. ¿La qué? El acting te lo hacen. Ah, claro. Relaciones utilitarias. Establece un tipo de relación donde capta al otro para conseguir un objetivo. Una vez que logra ese objetivo, se desprende del otro sin el menor miramiento o consideración. Como una herramienta que no se usa más. Claro. O sea, diríamos que en ese es el punto en el que el psicópata ahí despliega todas sus plumas. ¿No? Como que ahí te das cuenta. Ahí se va. Ahí se va, pero digo, ahí es donde quizás a vos se te puede prender la lamparita de, bueno, era un psicópata. No. Porque siento que en el antes ya estás como muy inmersa en toda la situación. No, o sea, ahí tampoco. Ahí tampoco se te va. Ahí no se te va nada. Se te va cuando lograste el contacto cero y de repente te empiezan a caer con terapia, amistades y un montón de cosas, 500 fichas juntas que decís, pero ¿qué? Tolerancia a situaciones de tensión. Permanecen impasibles u obran fríamente ante situaciones de alta tensión. Vos ves a todos corriendo y el psicópata está tipo... Te arruinan fechas importantes. Eso lo puse yo porque necesitaba aclararlo. Pero de hecho, en el libro de Marietán me encontré con el caso de una chica que pone lo mismo que ponía yo. Yo no tenía pruebas científicas ni tampoco dudas de que el psicópata hacía eso.
yo salí con un psicópata, después si hay tiempo contaré mi experiencia, pero el hijo de la mierda se las empecinaba para cagarme mis fechas importantes. Y obviamente no es el único caso que conozco, que se cagaban en fechas importantes, y releyendo el libro de Hugo Marienthal me encontré con lo siguiente. Me arruinaba todas las fiestas tradicionales, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, bodas, comuniones, patronales, santos. Me abandonaba días antes. Nunca respondía a mis preguntas de dónde había estado, por qué hacía eso, qué le pasaba. En los días posteriores yo no tenía el cuerpo para celebrar nada. Este comportamiento se repetía siempre, a lo largo de todos estos años, especialmente cuando se acercaba una celebración que me hacía mucha ilusión. Ay. Soretes, dejen a la gente festejar en paz. Un límite les pido. Navidad, les pido. Año Nuevo, el cumpleaños. Dejen a sus víctimas al menos festejar el cumpleaños. Explica ahí el por qué. O sea, más allá de que porque son psicópatas, pero digo que... ¿A vos qué te parece? Espera, pénsalo y te va a salir sola la respuesta. Porque dejas de ser feliz, te aíslan de otra gente, no sé, como que te consume él o ella. Dejas de ser feliz. Claro. Son dementores. Exacto. Okay. El psicópata es un dementor, literalmente hablando. Creo que le tengo muchísimo menos miedo a los dementores que al psicópata. El psicópata busca eso. Vos no podés ser feliz. ¿A quién se le ocurrió que vos podías ser feliz? No, mamita. El mundo no funciona con tu felicidad, mi amor. Y yo vengo acá a demostrártelo. ¿Sabes? Bien. Dentro de lo que es el trastorno de personalidad, sabemos que tenemos los psicólogos y los psiquiatras, tenemos un manual que se llama DSM-5, que es el manual diagnóstico para tratamiento. Y los psicópatas los encontramos dentro del grupo B de los trastornos de personalidad. El grupo A son la psicosis, por así llamarlo en forma general. El grupo B son narcisistas y antisociales. El antisocial es un patrón de desprecio y violación por los derechos de los demás. El narcisista es patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Hay 11 tipos de personalidades psicopáticas. No las voy a explicar todas, pero me parece piola leerlas. Igual te freno para entender, no sé por qué quiero entender tanto lo académico, porque en realidad yo no voy a rendir ningún test, pero, o sea, como que dentro de la estructura perversa tenés a los psicópatas y de ahí se desprende siempre, o sea, o sos narcisista o sos antisocial y de ahí el resto, ok. Exacto, va desmenuzándose. Bien. Dentro de los tipos de psicópatas hay 11. Los hipertímicos, que son los alegres, fáciles de influenciar. No siempre un psicópata es difícil de influenciar. Los hipertímicos son súper fáciles de influenciar. Psicópatas depresivos, que por la palabra ya sabemos que son psicópatas depresivos. Inseguros de sí mismos. Psicópatas anascásticos, tienen que ver con la obsesión. Los fanáticos. Los psicópatas fanáticos son aquellos que luchan por su derecho real o supuesto. Y la clave está en supuesto. Psicópatas necesitados de estimación, psicópatas lábiles de ánimo, psicópatas explosivos, psicópatas asténicos, psicópatas desalmado. El desalmado me destruye el concepto de psicópata desalmado. Psicópata abúlico. Todos esos son los tipos de psicopatía que existen hoy en día. Son 11, repito. Entonces, porque a mí lo que me preocupa es que muchas de estas características las podemos ver en un montón de gente. ¿Cómo distinguimos la personalidad psicópata de la neurótica con rasgos psicopáticos? A ver, en realidad vuelvo a repetir, todos y todas tenemos rasgos psicopáticos, o sea, eso no estén buscando en cualquier persona rasgos psicopáticos pensando que son todos psicópatas, porque en realidad somos, en ese sentido vas a encontrar muchísimas personas con rasgos psicopáticos. Yo, por ejemplo, soy una hábil manipuladora, habilísima manipuladora, por ejemplo. Ahora, soy una persona con una carga de culpa, que mamita lo que me costó en terapia laburar la culpa, por ejemplo. Entonces ahí te das cuenta en 3 segundos que yo psicópata no soy. ¿Por qué? Porque tengo culpa, por ejemplo. Entonces, uno de los, a ver, como de formas tipo medicina casera, como para distinguir psicópata o no psicópata, es el remordimiento, la culpa y la empatía. O sea, son características que tiene cualquier neurótico o neurótica y el psicópata bajo ningún aspecto la vas a encontrar. Y, por ejemplo, si yo salí con un pibe que, no sé, me vendía el oro y el moro y después me recontramintió y cortamos. Pero no sé, no siento que carezca de remordimiento o de empatía. Simplemente quizás es como mitómano, es un pelotudo.
¿Cómo distingo ahí? No sé. Pregúntale a tu terapeuta. No, tampoco podemos hacer un caso a caso. Tipo, en ese sentido que lo reentiendo, porque a mí también me pasaba lo mismo antes de estudiar psicopatía tanto. Es como tipo la puta madre, son todos una manga de psicópatas. En realidad sí, no es que no, pero tampoco tipo, o sea, es como muy general. Claro. Y eso es algo que yo cuando empecé, yo arranqué TikTok justamente con videos de psicopatía. Así es como yo lancé mi cuenta porque me ponía extremadamente nerviosa ver a víctimas de psicópatas preguntando un montón de cosas que tenían una respuesta completamente certera. Y una de las preguntas que más hacen es con respecto a su propia historia, ¿no? Tipo, che, boluda, mi ex me dejó tal cosa. ¿Cómo sé si es un psicópata? Bueno, hay algunas cosas que sí son obvias que marcan una psicopatía y hay otras que depende del caso a caso. Claro. Siempre charlenlo con algún profesional que les dé una mirada sobre el caso y fíjense, pero todo en un contexto. Esa es otra cosa fundamental, el contexto. El psicópata es un ser humano. Ninguna de sus acciones escapa al espectro conductual posible. O sea, si hay una persona capaz de matar a otra, eso es posible. No es que son extraterrestres que hacen cosas que el cerebro y el cuerpo humano no les permiten hacer, ¿entendés? Ok. No son extraordinarios, tipo, son seres humanos, Sí. no son extraterrestres. El hecho de ser calificadas, esos hechos que hacen, de aberrantes o anormales, no radica en la acción, sino en el contexto. Y esto es fundamental. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda bien lo que estoy diciendo. Tenemos el caso, por ejemplo, de los jóvenes uruguayos de los Andes que tuvieron que comer el cuerpo de sus compañeros, porque si no, literalmente se morían. De hecho, varios fallecieron. Ese es un contexto. El otro contexto, por ejemplo, es el de Hannibal, que comía carne humana por el simple hecho del placer que le generaba comer carne humana. Qué rico. El hecho es el mismo, comer carne humana. Los contextos son completamente diferentes. Bien. Entonces, Clarísimo. siempre hay que ver la situación, o sea, lo que califica el hecho aberrante o inhumano no es la acción en sí misma, comer carne humana, sino el contexto. Si es lo único que tenías durante 3 meses para comer, si no te morís, obviamente somos animales, vamos a comernos a un compañero o a un amigo. Otra cosa es tener vivir al lado de una carnicería por el simple hecho y placer de comerte un ser humano, te comes un ser humano. No, bueno, anda. Claro. Cualquier otra persona diría, pero anda a la carnicería, hermano, comprate una vaquita, algo, ¿no? una milanesa de soja. Dicen que tenemos sabor a pollo. A chequear. Es muy fuerte. En ese sentido, también es importante diferenciar algo que Hugo Marietán nombra, que para mí es fundamental. No se es psicópata por el decir ni el pensar, sino por el hacer. Hay que diferenciar banda, la fantasía, de la realidad. Es muy frecuente que yo en mis redes sociales diga, no sé, yo fantaseé con matar a mi madre en un sueño, no sé, y la gente horrorizada, tipo, ¿cómo podés decir eso? ¿Cómo podés pensar eso? O cuando digo, por ejemplo, que todos los años de niñera que he tenido, tenía ganas a veces de agarrar a los pendejos que no paraban de llorar y tirarlos por la ventana. ¿Cómo se te ocurre semejante barbaridad? Una cosa es fantasear matar a alguien, que eso alivia muchísimas veces el nivel de energía del psiquismo, y otra cosa es llevarla a cabo. Decir que fantasías matar a una persona no te hace ser un psicópata. Hacerlo, sí. Ok. Eso es otra diferencia abismal. Igual tengo un poco mis dudas con los niveles de fantasía. Porque ya imagino que cuando se pone en un modo de, bueno, me voy a comprar un poco de cianuro, se lo meto en el café, pero a que vaya al... Dudo. Que me pasa un poco también con los autores de algunos libros, ¿eh? Que digo eso como... te iba a decir. Sí. Eso te iba a decir. Existe algo que se llama sublimar, por lo menos en psicoanálisis, que es cuando... A ver, ¿cómo lo explico? No voy a explicar la definición de sublimar muy teórica. Perdónenme mis colegas, lo lamento, pero para que se entienda. El cirujano. Sí. La persona que hace cirugía podría ser tranquilamente un Jack el Destripador. Pero como su fantasía y como su psiquismo no le permiten andar por la calle cortando a la gente a la mitad, dice, bueno, ok, esto socialmente no está bien visto, no lo podemos hacer. Bueno, estudié medicina y empecé a abrir gente, pero para su propio beneficio. Por ejemplo, los creadores, yo amo la serie, yo soy fanática de las películas de terror, los creadores de la saga El Juego del Miedo deberían estar casi todos presos si nos guiamos por la fantasía. Y sin embargo, sublimaron e hicieron películas. El sublimar es esa tensión que está mal vista o
que no nos, digamos, hay algo que nos prohíbe de llevarlo a cabo y sin embargo lo transformamos para el beneficio popular. El cirujano, los textos, los libros, las películas, las series, lo que sea, los pintores. Todo lo que es arte es sublimar, por ejemplo. Todo lo que es arte es sublimar. Las exposiciones. Entonces, no está todo perdido. No está todo tan perdido. Eso tiene una explicación. Otra cosa también que sale mucho es la pregunta de los rasgos psicopáticos en la niñez. Desafortunadamente tengo un ejemplo bastante reciente de la psicopatía en la niñez, que es el caso de Nicolás Alexander, perdón, no quiero pronunciar más mal su nombre, fue un niño de 13 años que sufría bullying y 2 de sus compañeros de colegio decidieron por diversión no solamente matarlo, sino prenderlo fuego vivo. Uno de los imputados tiene 14 años, el otro tiene 17. 14 años. Yo a los 14 años estaba jugando con las Barbies todavía. Viendo, no sé, Little Liars. Sí. O sea, 14 años. No, pero aparte que puedas disfrutar con el dolor del otro, bueno, con la muerte, con el dolor, con todo. Y otra cosa que me sorprende es, eran 2. O sea, digo, ¿estos fueron 2 psicópatas que, o casualidad, coincidieron en un mismo curso? ¿O fue un psicópata que en realidad creo que el del curso es el de 14, el de 10. Yo la verdad es que no conozco a fondo la historia porque no quise. Sí. O sea, no me quise meter ahí porque no me hace extremadamente mal. Pero lo que sí hay que decir es que no fue un juego infantil que se desmadró y tuvo un accidente, que a veces obviamente puede llegar a pasar, que haya un accidente entre compañeros, amigos y algunos fallezcan, no digo que no, en lo más absoluto. Esto fue un asesinato por diversión. Lo filmaron mientras se reían y el pibe se estaba prendiendo fuego vivo. Esa es la psicopatía. Bien. Igual me agarro de este caso para preguntar en general, porque hay muchas veces que pasa esto de, bueno, el tipo de secuestrador, la mujer que era cómplice. En estos casos, donde hay más de una persona involucrada, esto, bueno, es imposible saber, pero ¿crees que puede ser, sí, son 2 psicópatas que se encuentran o es un psicópata tan fuerte que agarra y coerciona a otro a actuar como él quiere? Puede haber 2 psicópatas que se encuentran, pero yo creo más en la teoría de que hay uno que es fuerte y el otro, el psicópata, después cuando hablemos de víctimas, vamos a ver que siempre el psicópata tiene algo llamado en psiquiatría complementario o complementaria. Ok. Que es un otro que se amolda a eso. Ya lo voy a explicar un poco más adelante, ¿no? La verdad es que en este caso, vuelvo a repetir, pido disculpas, no tengo toda la información del caso porque no pude terminar de ver la nota, no quería tampoco, pero sí traer esto de que indudablemente en la adolescencia y a veces en la niñez ya empiezan a haber rasgos psicopáticos. A estas 2 personas, seres vivos, lo que habría que hacer es meterlos presos por más de que tengan 14, 17 años y no largarlos nunca más en toda su vida. Bien. O sea, tengo entendido que hoy en día lo que iban a hacer, sobre todo con el menor de 14 años, era, digamos, como restituirlo y educarlo para que vuelva a la sociedad. No hay forma, no hay chance. Claro. Porque el psicópata, como aclaré desde un principio, no tiene cura. No se cura. No hay tratamiento posible. No es que va a ir al psicólogo toda la vida. No existe eso. También es verdad que hay otra cosa diciendo esto. En redes sociales veo bastantes videos de entrevistas a supuestos psicópatas. Sí. ¿Cómo lo digo de una manera amable? Son boludeces. Ok. Son boludeces. El psicópata, la única entrevista que da es por televisión y tiene algo a cambio. Y a veces lo que tiene a cambio es ser reconocido. Porque no hay nada que le guste más al psicópata que ser reconocido. Y sabemos que la sociedad también es una sociedad bastante particular, porque no nos olvidemos que todas las series de psicópatas y todos los psicópatas a lo largo de todo el mundo, los asesinos en series, han tenido cantidades de fanáticos. Sí. Pero cantidades de fanáticos. Entonces, sacando eso positivo que le sacan, el psicópata jamás te va a dar una entrevista por amor al arte, diciendo tipo, el otro día veía una entrevista de una piba psicópata, ay, la amo un montón, que necesita ayuda realmente psicológica y psiquiatra, pero no por psicópata, sino porque, bueno, mamita, no, algo tenés estás queriendo llamar la atención con algo que no da, hermana, tipo, pero por lo menos fingí otro trastorno, con todos los que había en el DSM-5, mirá que el DSM-5 es grande, podías elegir a troche y moche, elegiste la psicopatía vos también. Que aparte es re fácil darte cuenta de que no es una psicópata, porque ella decía tipo, yo voy a terapia. Los psicópatas no van a terapia. No van a terapia, excepto por la orden de un juez. Ok. O porque necesitan engañarte. Yo tenía el psicópata con el que salí, él decía ir a un terapeuta a confirmar,
a Bélgica, pero vamos a suponer que iba al psicólogo. No hablan de la introspección. No es que se sientan en el psicólogo y dicen, no, ¿sabes qué? Fulanito me hizo tal cosa, yo ya le hice tal cosa, la verdad es que me siento angustiada por lo que... No. Hablan de fútbol, de cómo está el día, no hablan de introspección, no lo vas a escuchar nunca hablando de introspección. Entonces ella lo que planteaba en la entrevista, esta supuesta psicópata, era tipo, yo voy a terapia y en terapia trabajo para no poder manipular a la gente. Pero dijo ningún psicópata, nunca, pero nunca. Pero, o sea, no, porque aparte, tipo, la idea que tiene el psicópata es que vos no lo descubras como psicópata. Los únicos psicópatas que te van a decir que son psicópatas y ni siquiera lo van a admitir muchas veces es cuando ya están presos. Porque cuando vos no estás presa y sos un psicópata, lo que vos querés, o sea, tu único logro en la vida es que el otro no se dé cuenta de que sos un psicópata, porque si no, no lo podés manipular. Claro. No tenés ahí el goce que tiene el psicópata. Pero 2 minutos de estudio se necesita para saber que no sos psicópata, mamita, pero anda a medicarte y anda al psicólogo, pero por otros motivos. Tranquila. Vos hablas de la de Fede Popcorn. Sí, me saca de quicio, pero por favor. Está esa y hay otra en TikTok medio rubia que apareció de la nada que es como, soy una persona psicótica y te cuento cómo manipulo mis vínculos. ¿Psicótica o psicópata? Perdón, creo que decía psicópata y yo. ¿Cuál es la diferencia entre sociópata y psicópata? No hay mucha. Ah, ok. No hay mucha. Tiene que ver con las reglas sociales, pero no hay muchas. No, que eso de TikTok. Ay, no, por favor, no me hagan esto. Ay, yo me desespero cuando veo esas boludeces en TikTok. Tengo una gana de comentar, pero no seas ridícula. Sí, comentá, pegá Stitch. Ay, queremos no, quilombo. El público de TikTok quiere quilombo. No. Bien. ¿Por dónde seguimos? A ver, te doy para elegir. Mitos y verdades, que igual hay muchos que siento que ya hemos desmoronado a lo largo del capítulo, o las víctimas. Vamos con las víctimas. Dale, sí. La víctima es hermosa. La víctima es hermosa. Yo fui víctima de ellos. Digo hermosa, por supuesto, de una manera sarcástica, ¿no? Por las dudas. A ver, la víctima del psicópata. Acá vamos a introducir un concepto que es el modo complementario. Es el siguiente. Es como llave cerradura. Así como el psicópata encuentra su molde en el otro para ejercer su acción psicopática, encuentra a quien lo complemente, llena sus huecos y lo satisface. Al psicópata. O sea, la otra persona, el complementario o la complementaria, llena los huecos y lo satisface. A su vez, la víctima también pasa por el mismo proceso. Encuentra al ser especial que llena sus vacíos y trae a la superficie sus insatisfacciones más profundas o deseos más oscuros. El psicópata ilumina estas zonas oscuras y las pone en acción. Es frecuente, de hecho, escuchar a las víctimas de psicópatas, una vez terminada la relación, preguntarse, ¿cómo pude hacer eso? Las personas que hemos sido víctimas de psicópatas, yo siempre digo, y a esto viene que siempre jodemos con él, si es todo tan lindo, si es todo tan perfecto, si es todo tan príncipe azul, rajá, sí. Es esto. Ok. Las personas que fuimos víctimas de psicópatas, yo salí con un psicópata hace un par de años y era increíble porque la emoción y el sentimiento era ese. Era de decir tipo, loco, encontré tipo, el príncipe azul existía. Tipo, Disney existía. El chabón tenía todo, pero todo, todo lo que yo estaba buscando en una persona. Y él me mostró, yo no me pude dar cuenta en ese momento, él me mostró desde el minuto 0 su psicopatía. Y yo no la pude ver. ¿Ejemplo? No la quise ver, no la pude ver. Sí. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Ejemplo. En la primera cita, no sé cómo salió la charla. Yo no suelo contar mucho abiertamente que sufrí de bullying, pero la charla disparó por ahí, entonces le digo, no, yo sufrí bullying, no sé qué, sin entrar mucho en detalle. Y él se caga de la risa en mi cara. Ok. Yo, como persona empática que soy, siempre tratando de justificar al resto, dije, bueno, todavía no lo conozco, puede ser su mecanismo de defensa, quizás el chabón también vivió bullying y como mecanismo de defensa disparó la risa. Yo siempre justificando todo, pero ay, qué peligroso ser una psicóloga justificadora. Esa fue la primera red flag. Valen, por supuesto, no solo no la vio, sino la que la justificó. A lo que Valen igual no se quedó callada. Pues muchos años de terapia, bebé. Te salgo con un psicópata, pero te lo cuestiono al menos. Que no es poco. Entonces lo miré y le dije, ¿de qué te reís? Corta, se la hice. Sí. Y el chabón, cara de póker, no sé qué me dijo en ese momento. Bla. Esa fue la primera red flag, pero que no fue tan red flag, yo qué sé. La segunda red flag fue una red flag que Valen no sabemos hasta el día de hoy. Con Natalia seguimos sin saber por qué la dejé pasar. En realidad es obvio por qué la dejé pasar. Pero bueno, el chabón, en una de las citas, por supuesto el psicópata, todas las ex son locas.
algunas, las que no son locas, lo siguen buscando porque lo aman. Porque él es la Coca-Cola en el desierto. Claro. Todas las ex quedan enamoradas, enganchadas de él, pero él no. Él firme ahí con vos en la cita y vos te sentís tan privilegiada de que te dio bola a vos y que vos sos todo y que todo. Entonces Valen lo escuchaba, ¿no? Hablar de sus ex locas, hablar de sus ex que indudablemente estaban perdidas y completamente enamoradas de él. Entonces me cuenta una ex que estuvo durante 3 años de novio. Entonces yo, Valen, mi listado de preguntas cuando salgo con una persona, salía en realidad, ya no hago más esas preguntas, fue ¿y por qué cortaste? A lo que él me responde, no, lo que pasa es que nunca la amé. Ok. Yo até hilos, nunca la amaste, estuviste 3 años. Le digo, pero ¿cómo estás 3 años con una persona que no amas? No, solo por coger. Suelto de cuerpo, me responde, solo por coger. Esa fue la primera red flag, que es como, ¿cómo podés estar durante 3 años? 3 años, si vos me decís 3 días, 3 meses, ¿quién no estuvo con alguien solo por coger 3 meses? Bueno, no sé si todos, yo lo estuve, que me juzgué la historia, pero 3 años mintiéndole a una persona que la ama, diciéndole que la amas solo para poder cogértela, pero vos sos un hijo de la mierda. Un hijo de la mierda, pero ¿sabes lo que me preocupa? No estoy tan sorprendida, para nada, porque era hombre. Y siento que hay un montón, siento que es muy común que un hombre se quede en una relación que no le produce mucha satisfacción o que no ama porque, bueno, no quiero estar solo, porque la quiero poner. No quiero estar solo no es un rasgo psicopático. Querer cogértela durante 3 años es un rasgo psicopático. ¿Por qué? Porque sos un objeto. Estar solo no es que el otro te está utilizando como objeto. Ahí hay otro. Ahí hay otro que vamos a hablar en el episodio que le sigue, que es soledad. Eso no es psicopático. Lo que determina que esta persona era un psicópata y yo no me di cuenta cuando la escuché fue decirme por coger. O sea, tu ex fue literalmente tu objeto sexual. Era un objeto la piba para él. No era un amor, un miedo a la soledad, no. Y me voy a poner en modo Natalia y quizás me voy de ruta, pero ¿crees que acá fue donde en realidad se encendió tu yo voy a hacer que a mí me ame en serio? Obvio. Esa es la arma, la mejor arma que tiene el psicópata, porque el psicópata, y las víctimas nos tenemos que hacer cargo, yo lo lamento, y esto lo digo tan fuerte porque yo también fui víctima, no es que las estoy señalando con el dedo a ustedes. Tenemos parte de responsabilidad, porque el psicópata no elige a cualquier víctima, no elige a cualquier persona. Es verdad que las personas que hemos sido víctimas de psicópatas somos personas muy empáticas, con muchísima historia de abandono, con muchísimo vacío en cuanto a vínculos, muy dolidas. El psicópata no elige una persona que tiene la autoestima allá arriba y que realmente no necesita a nadie para llenar nada. El psicópata va donde hay que llenar. Y justamente esta metáfora de la llave y la cerradura es esto. Claro. El psicópata no tiene la llave para entrar a cualquier lado. Pero ¿cómo cambio mi cerradura? Ando a terapia. Porque las personas que hemos sido víctimas de psicópatas, indudablemente teníamos un vacío que llenar. El vacío para llenar siempre es uno. Nunca está en el otro. Nunca está en el otro. Entonces, cuando vos lográs hacer ese trabajo en terapia, no volvés a salir nunca más con un psicópata. Bien. Porque el otro no tiene lugar para llenar, porque no lo hay, porque ya lo llenaste vos con vos misma. Lo que pasa es que realmente es muy complejo, porque las víctimas somos personas que tenemos muchas carencias afectivas, muchísimas. Entonces, claro, viene un otro a mostrarte todo el ideal que tenés en la cabeza, ¿quién no se va a enganchar? Minga que no te enganchás. Obvio que te vas a enganchar. Sí. Digo, no es por culpabilizar a la víctima nunca tiene la culpa. No, pero es como que está bueno, no sé, vacunarse contra la enfermedad. No, está bueno hacer el laburo. Y yo cuando corté con este psicópata que me costó no sé si una barbaridad, me costó bastante, porque es otra característica que tienen las relaciones y los vínculos con un psicópata, que es que cuesta tanto dejarlos. Yo después tuve que hacer un laburo de introspección y decir, che, pará, ¿qué hice yo? No como culpa, sino de responsabilidad, porque yo no tenía ganas de que me vuelva a pasar. Entonces ahí me di cuenta de que en realidad estaba con muchísimos agujeros. Claro, el otro entró. Obvio que el otro entró. Claro. Bueno, la verdad, me pareció muy educativo este episodio. ¿Se entendió? Por lo menos algo. Se reentendió. Y quiero estudiar algo de psicología. ¿Sabes? Un máster. Que para la gente que no tenemos una carrera en el ámbito, me sirve. La psicopatía es súper llamativa. Sí. Es súper llamativa, porque aparte todos y todas tenemos algún conocido con estas características. De hecho, en el próximo episodio que toquemos psicopatía vamos a estar hablando de madres narcisistas. Ah, prepárense. Sí,
Late por dos, Claro. las dos. Prepárense para ese episodio. Pero sí, la psicopatía llama mucho porque da entre miedo y fascinación. Las dos Sí. cosas por iguales. Es como tipo, es esto que nos pasa con la serie de los asesinos en serie. Vos decís, pero no la puedo dejar de ver, pero está matando personas, pero no la puedo dejar de ver. Tipo, Es que es tan distinto a lo que nosotras haríamos y cómo pensaríamos y cómo todo, es tan distinto y a la vez de ratos no. Exacto. Claro. Eso iba a decir. Nos fascina porque el psicópata hace lo que muchos fantaseamos y no podemos hacer. Porque obviamente la neurosis nos frena, nos Sí. dice, no, pará, loca, esto es un montón. Una Sí. cosa que lo mandes a cagar, otra cosa es que lo comas en empanada. Sí. Es un montón. Pero por eso nos fascina, en realidad, porque el instinto animal tira eso. Eso es lo que nos fascina siempre, este tipo de historias. Sí. Que hay una parte nuestra a la que les encantaría hacerlo, pero que por motivos obvios no llevamos a cabo, por suerte. Bueno, me voy tranquila de que estoy 99,9% segura que no soy una psicópata. Bien. Y me gustó también llevarme la herramienta de la terapia. O sea, realmente hasta qué punto esto puede influir y ayudarnos a prepararnos para cualquier cosa, no solo introspección. Sí, tal cual. Hagan terapia. Gracias a todos y todas por estar acompañándonos en este nuevo episodio.